las actividades, etc. Y hay personas que dicen, pues es que si no se lo dicen en las redes es cierto. Entonces, pues más que nada es, para empezar, ¿qué es la inteligencia artificial? Es el mismo concepto de cuando decíamos de la televisión y luego de internet. Y cada nueva tecnología va a tener sus elementos en donde creemos que viene a desplazar al humano, pero lo estamos viviendo desde la revolución industrial, ¿no? Donde decían que las codificaciones de unas máquinas iban a permitir que se produjera en masa algo, entonces ya no iba a haber ningún artesano, ningún campesino, ningún, no sé, por ejemplo, de los que hacían pan o de los que fabricaban muebles y eso iba a desaparecer. Y la verdad es que no es así. ¿Ya está ahí grabando? Ya está. Okay, va. Entonces, ¿Ignacio qué, perdón? Ignacio López Martínez. López Martínez. Va. Jefe del departamento de centro. 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos de Terraza Multimedios? ¿Cómo están? Una tarde bastante calurosa en la región de las Altas Montañas. Le agradezco mucho al maestro Ignacio López Martínez, jefe del departamento de cómputo, del centro de cómputo del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus González Correcto. ¿Cómo estamos, Ignacio? Muchísimas gracias por estar con nosotros de algo que no está de moda, porque queremos que está de moda, pero es una realidad que se está viviendo, lo que es la inteligencia artificial. Hay muchas reacciones en redes sociales, muchos temores, yo creo que la mayoría de todos ellos resultados acerca de que en su momento la inteligencia artificial nos va a desplazar al ser humano. Para empezar, Ignacio, cuéntanos qué es la inteligencia artificial, cómo nace, cómo se desarrolla, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, acudo con mucho gusto. Precisamente es un tema de vanguardia que muchos se empiezan a preocupar. Sí, eso. Entonces, haciendo un poquito un preámbulo a la pregunta, existen muchas tecnologías desde hace cientos de años que siempre pensamos que van a desplazar al ser humano, ya sea en sus capacidades, en sus habilidades o inclusive en su conocimiento. Y esto lo hemos visto desde la parte de la revolución industrial. Pasamos de la revolución industrial a la generación del conocimiento, a la generación de la información y posteriormente, bueno, pues tenemos hoy en día computadoras, internet y hoy en día la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo nuevo, no es algo de hace un año que nace, es el boom, ¿no? Que es cuando se habla de inteligencia artificial, pero no es ahí donde nace en los años 50 o 60, de hecho. Es toda la serie de procesos que nosotros identificamos de procesos matemáticos que son para poder entender y desarrollar algo a través de esos conjuntos matemáticos que se enlazan. Algunos de ellos son como por ejemplo el machine learning de hace unos años para acá, que es el entrenamiento de la máquina en el supuesto de que si se está realizando algo se puede predecir ese funcionamiento al futuro, lo que son las heurísticas. Este entrenamiento nosotros lo hemos visto en varios factores. Por ejemplo, hubo un caso en donde había una cámara de televisión que se estaba entrenando precisamente y estaba tratando de seguir al balón con la intención de que no hubiera un camarógrafo, sino que fuera una máquina que siguiera siempre al balón en un partido de fútbol. Okay. Y de pronto la cámara se queda estática en un lugar. Cuando identifican por qué se había quedado estática, era porque estaba enfocando a una persona calva que tenía todas las características de un balón de fútbol, y entonces la cámara se quedó ahí. Ya cuando el balón regresó a esa área de la cancha, entonces la cámara volvió a seguir a la cancha y se volvió a quedar estática con esta persona. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que ese entrenamiento tiene que existir para que nosotros podamos trabajar con algo. Vamos a pensar en el clima. Hace tan solo unos 30 años, el clima lo predecían aquellas personas levantando la vista, viendo cómo se estaban formando las nubes, los cúmulos, etcétera. Se sabía qué es lo que había pasado y se podía predecir el clima a lo mejor a un día o a 2 días de diferencia, con la intención de saber si se sembraba o algo así por el estilo. Tenemos
estaciones y esos valores heurísticos los aplicaban a aquellas personas. Posteriormente, un conjunto de datos se empiezan a aplicar sobre modelos o algoritmos que nos sirven para poder predecir el clima, y se empezó a ser muy popular, sobre todo porque generalmente ponían muchachas en los noticieros para dar el clima, pero se empezó a ser muy popular en el aspecto de que, bueno, una persona del clima podía predecir algo que iba a suceder. Inclusive hubo personas muy famosas, es que este es muy buen pronosticador del clima. Exacto, gracias. Pero no era así, o sea, todo era un conjunto de datos que se identificaba con heurística. ¿Qué clima hizo ayer? ¿Qué clima hizo la semana pasada? ¿Cómo están los valores ahorita? Y podemos predecir a un día, 2 días o una semana. Es muy difícil predecir el clima a un año. Claro. Es muy difícil predecir el clima dentro de 3 o 4 años. Sería prácticamente una aventura, y el que lo haga, o que diga que va a suceder, climáticamente hablando dentro de 3 o 4 años, pues obviamente no le creeríamos. Aún con los valores de conocimiento que se le aplican a estos modelos para poder identificarlos. Y vamos a otro detalle. Generalmente, para poder hacer una predicción del clima, estamos hablando de que son supercomputadoras, o sea, máquinas tan grandes como pequeñas habitaciones que se configuran dependiendo de ciertos factores. Entonces sería prácticamente difícil que nosotros en una computadora, en un teléfono, en una tablet, pudiéramos tener algo como para predecir el clima a unos cuantos días. Necesitamos de ese conjunto de datos, procesamientos que están tan constantes, valores numéricos que están tan revisados en todo momento, como para poder hacer ese predicción. Luego, regresando a la parte de la inteligencia artificial, como ahorita le estamos viendo con ese boom que mencionan, pudiera llegar a sustituir al ser humano en alguna de las funciones. Pues definitivamente todavía no, porque estamos entrenando apenas a la inteligencia artificial. Decir que una máquina predice que al 2033 pudiera llegar a tomar el control otra máquina, pues también es una predicción bastante aventurada, sobre todo en el parámetro de que, bueno, tenemos que ponerle controles o ciertas limitantes. Obviamente en un entrenamiento pues se hace bajo ciertas condiciones particulares, y también cuando se sueltan, entonces se empiezan a recibir otras variables. Estamos hablando de que hoy en día la inteligencia artificial, de la que tanto se habla, sobre todo en los modelos de lenguaje, que es a donde vamos a aterrizar en un momento, estos solamente es una parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, deep learning, el machine learning que comentaba, pues tienen ya mucho trabajo. Sí, trabajo. Tan solo yo recuerdo haber visitado el Centro de Inteligencia Artificial, de Investigación de Inteligencia Artificial, en 1994, en Jalapa, en la UB, ya existía el concepto de inteligencia artificial, ya existían las redes neuronales, ya existían unos aparatitos que les llamaban cucarachas, que por medio de un microprocesador configurado con ciertos elementos, trataba de buscar un indicador que para él era alimentos. Entonces, de esta misma manera, pues los sistemas han avanzado. Hoy vemos sistemas robóticos que ya se pueden soportar, que se mueven como ciertos animales, como perros o o a lo mejor como gallinas, y que hacen ciertas funciones en particular. Pero definitivamente nunca vamos a tener a un robot que sea autosustentable, al menos no en el corto tiempo, como para imaginarnos una película de Terminator o algo así por el estilo. Es a lo que llegamos, ¿no? O sea, Skynet todavía no es algo en un futuro cercano como algo que se pueda identificar como una amenaza. Las máquinas van a seguir dependiendo de lo... Hasta el momento sí. O sea, yo creo que va a seguir mucho más adelante, ¿no? Somos muy dados a la ciencia ficción. Entonces, si hemos visto Matrix, y hay una serie de dibujos animados entre las secuelas de Matrix, que habla precisamente de cómo se revelaron las máquinas. Si nosotros vemos las películas de James Cameron, pues obviamente vamos a decir, hacia allá vamos. Es probable, pero todavía no.
hasta ahorita las predicciones, inclusive si nos vamos con Kubrick, que en el 66 escribe Odisea del Espacio, pues todavía no tenemos una HAL 9000, que era el robot o la inteligencia artificial de ese momento, como para poder hacerlo. También Arthur C. Clarke en algún momento habla de la inteligencia artificial, el mismo Isaac Asimov habla de la inteligencia artificial, es más, determina las leyes de la robótica, y vemos la película de Yo Robot, el libro convertido en película, en donde también hay una inteligencia artificial malvada que determina que para poder cuidar al ser humano tiene que rebelarse contra su creador, ¿no? Entonces yo creo que nos falta llegar a eso, sí, mucho. Ahora, la inteligencia artificial, está en la vida diaria. Sí. En los casos más sencillos que no los hemos notado, ¿en dónde está? Bueno, normalmente en esos modelos de predicción del clima, por ejemplo, también vemos que hay algunas ¿En casa la tenemos? En casa no, en casa difícilmente la tenemos como inteligencia artificial. Tenemos elementos que son entrenados, pero que todavía no llegan a ser, digamos, respuestas automáticas o respuestas creadas por una inteligencia artificial. A lo más que llegamos es poderlo tener en el chat GPT, que es digamos que a donde vamos a aterrizar en algún momento, que es lo más popular que existe hoy en día, ¿no? Y que hasta este momento se convierte en una buena herramienta que nos puede servir de creatividad, que es un manejador y generador de contenido, y que en todo caso puede darnos ciertos parámetros como si estuviéramos hablando en realidad con otros hermanos. Pero no, definitivamente, así como un dispositivo tal cual de inteligencia artificial, todavía no. Inclusive los asistentes virtuales todavía no tienen el concepto de inteligencia artificial. Es muy probable, o sea, de hecho ya existen algunos plugins, algunas aplicaciones que se implementan al asistente virtual para darnos una sensación de que nos está respondiendo de manera inteligente, ¿sí? Pero en realidad son modelos preentrenados. Por ejemplo, en lo que es los medios de comunicación, en Japón y en México también ya están los presentadores virtuales, sí, presentadores de noticias. Obviamente ahí va a haber un desplazamiento al ser humano. ¿Esto podemos hablar ya como una inteligencia artificial o cuál sería el concepto de inteligencia artificial? Bueno, en este caso nos remontamos un poquito a la parte de los videojuegos. Los videojuegos hemos visto de hace un par de décadas a la fecha que son los movimientos de las facciones son muy realistas. ¿Qué es lo que hicieron? Como no podían sustituirlos y los diseñadores costaba demasiado trabajo para poder hacer los movimientos, entonces a una persona en una cámara oscura o controlada se le ponían sensores lumínicos en ciertas partes del cuerpo, y entonces simulaban, captaban, digamos, esas acciones faciales. Entonces eso es lo que nosotros encontramos, como que alguien tuvo que entrenar precisamente a esos presentadores virtuales para que hicieran ciertas gesticulaciones dependiendo de la pronunciación, principalmente de la pronunciación. Y esos presentadores virtuales se han quedado solamente en la parte de la cara, porque las manos gesticulan al mismo tiempo, de aquí a allá y de allá para acá. Como la poesía de yo soy Paquito y no eres travesura. Sí, exactamente. O sea, una mano a la derecha y otra mano a la izquierda, y ya nada más. Eso es lo único que hacen en la parte corpórea. En la parte de la cara, pues sí se dedicaron un poquito más a los sensores y las gesticulaciones de las palabras o de algo, etc. Bien, ahora, entonces, ¿en dónde sí está la inteligencia artificial? La industria, supongo. La inteligencia artificial está en los medios de comunicación. Yo creo que sí ya tenemos cierta inteligencia artificial, sobre todo para la parte del análisis de las noticias. O sea, hablamos de comunicación, no como la parte de la televisión en especial o en internet, sino cómo se seleccionan las noticias. Parte de esa inteligencia artificial, que no dejan de ser algoritmos y son un poquito más apegados a algoritmos de comportamiento, es lo que sucede cuando vemos nosotros una serie de televisión, que ya los vemos a través de streaming. Tenemos todos estos sistemas actualmente como Netflix, Amazon, Disney, HBO, todos ya tienen y el principal de ellos a lo mejor es el YouTube. Entonces lo que sucede es de que
nos empieza a dar información o nos empieza a promover algo que nosotros sabemos que nos va a gustar. Entonces eso va a prueba y error y nos promocionan, por ejemplo, hoy quiero ver videos acerca de cómo es la vida en Japón. Y me gustó y le di like, o seguí o me suscribí, entonces me aparecen otros 5 similares, ya sea por tiempo, por tipo de contenido, por duración, y entonces, no sé, por ejemplo, la persona que se levanta todos los días y se mete a la ducha con su celular y se tarda 10 minutos, escoge videos de 10 minutos para meterse a bañar y le va a proponer un video de 10 minutos diferente, a lo mejor de la misma temática, y esos resultados se pueden analizar y se pueden mandar a los medios de comunicación, quienes hacen, por ejemplo, un canal de noticias. Entonces, dependiendo de esas estadísticas, propondrá a los creadores, a los constructores de contenido, que se hagan videos de 10 minutos para ese tipo de audiencia. Y a lo mejor hay otros de 20, y a lo mejor otros de 15, y a lo mejor otros de otra temática, y a lo mejor ahorita que está la guerra en Ucrania, entonces nosotros podemos ver que las noticias que nos aparecen a nosotros son más de cierta tendencia. Todo debería ser en contra de la guerra, ¿verdad? Pero a lo mejor nosotros vemos canales con cierta incidencia. Entonces, ahí hay una inteligencia artificial. Se podría decir que son modelos preentrenados para que nos simule que nos esté entendiendo nuestro dispositivo. Ahora, para empezar a cerrar, maestro, ¿hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? Ok, en un corto plazo. En un corto plazo. Yo creo que los modelos se tienen que seguir entrenando para poder dar respuestas que nos sirvan en ciertos parámetros. Por ejemplo, hasta este momento nosotros podemos pedirle a una inteligencia artificial que nos haga una bonita imagen. Y entonces los fotógrafos, las personas que se dedican al diseño pueden sentirse desplazados. Bueno, alguien tiene que estar atrás de esa codificación para que pueda ser el resultado tal como lo queremos. Y si no, entonces vamos a tener que aprender a trabajar con esa inteligencia artificial. Es decir, esta nueva herramienta llegó para quedarse. Claro. Y entonces tenemos que aprender a utilizarla de manera efectiva para que ahora nos sirva y esté a favor de nosotros, de nuestras actividades diarias. Yo creo que por allá va la parte del futuro cercano de la inteligencia artificial. Nuestros niños, nuestros jóvenes, trabajan con Internet porque nacieron en la época de Internet. Claro. Y se les hace muy fácil encontrar, buscar, hacer inferencias sobre lo que encuentran. Les cuesta un poco trabajo de entender la parte de lo real y lo falso, ¿sí? Pero es parte de esa generación. La siguiente generación va a tener a la inteligencia artificial como una realidad, como una estructura con la que va a convivir. Hemos visto igual muchas predicciones de qué es lo que va a suceder al futuro, en donde nosotros nos levantamos y le pedimos a un asistente virtual que nos prepare la taza de café, que nos diga las noticias de la mañana, y vamos a estar todavía más conectados, interconectados o dependientes de una tecnología. No lo sé, yo creo que a lo mejor van a ser secciones o partes de nuestra sociedad que sí lo van a utilizar de esa manera, y habrá otras que no, que definitivamente alguien en el campo no necesita a una inteligencia artificial para decir este año sembramos maíz o este año cambiamos a otro tipo de siembra porque se tienen que regenerar las vitaminas en el campo y todo eso, y ni siquiera estudiaron o tienen una ingeniería específica para ello. Claro, llega alguien con ese conocimiento y lo puede aplicar. Entonces para cerrar podemos decir que la inteligencia artificial es una herramienta, no es una amenaza para el ser humano. No, definitivamente no al menos ahorita. Me llama mucho el al menos ahorita. ¿Por qué eso? Porque tampoco me puedo yo aventar a hacer una suposición en un futuro, ¿no? Vimos una noticia hace un par de semanas que decía que un dron se rebeló contra su manejador, su controlador, porque el dron tenía una inteligencia artificial
y tenía una instrucción, entonces como el controlador no lo mandaba para allá, entonces el dron se regresó y lo eliminó. Dice uno, o sea, no puede haber ese, al menos en este momento, no existe esa sustitución de una función, porque para ello existen precisamente algunos elementos en donde se limita el funcionamiento de esa inteligencia artificial. Y yo creo que todo va a ser siempre así, ¿no? Una limitante, siempre debe haber una limitante. Claro, de hecho, ahorita también salió en los medios que cerca de 25,000 personas, entre ellas el mismo Elon Musk, el director ejecutivo de Google, el mismo director de OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, piden que se detengan 6 meses para poder analizar, que se detenga el avance de la inteligencia artificial, para poder analizar cómo va a trabajar. Y bueno, pues eso suena un poquito curioso porque la ética en los negocios está desde el punto de vista monetario, ¿no? Entonces, pues no, están tratando de alcanzarse entre ellos mismos, ¿no? De hecho, el desarrollo de la misma OpenAI, es de Google. Google lo comparte, y entonces alguien más lo toma y lo aplica con más éxito que el mismo Google. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es de que va a existir una generación, una competición entre las compañías para ver dónde se va poniendo, cómo se va limitando o cómo se va normando principalmente. Necesitamos también una legislación acerca de ello. Parte de ello es el concepto de que nos dice, el primer comercial de ChatGPT que yo vi es en un short de YouTube. Decía, ¿sabías que si te piden un resumen en la escuela, le puedes pedir a este programa que te lo haga? Y eso fue hace medio año, un poquito más. Y hoy en día ya salieron, así como nosotros podemos hacer las revisiones antiplagio sobre los artículos, sobre los libros. Entonces ahora ya se generó una aplicación, un plugin, un adendum a estos revisores de plagio para poder identificar si el texto está escrito con IA, con inteligencia artificial. Ya llegamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos que normar hasta dónde se utiliza. Entonces, como parte creativa, puede servir bastante. Podemos hacer ahora bosquejos, por ejemplo, para la parte de arquitectura o la parte de diseño. Podemos hacer bosquejos previos y ya entonces el diseñador podrá determinar tal cual como lo quiere el cliente, porque tiene la experiencia, porque tiene ese extra que solamente el humano lo puede. Por eso es de que ahorita lo veo bastante difícil como para que nos vayan a terminar de sustituir o para que vaya a suceder algo como lo vemos en las películas. Perfecto. Maestro, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted. Gracias, ahí está el tema de la inteligencia artificial, que, insisto, no es de moda, es algo que estamos viviendo, ya lo acaba de explicar profundamente el maestro, hacia dónde va. Que tenga muy buena tarde. Gracias. Queda. Perfecto.